Pues en la clase de hoy vamos a arrancar a trabajar con el módulo de actuadores. Anteriormente estuvimos trabajando con sensores. En este módulo vamos a arrancar a aprender qué es un actuador y cómo lo podemos utilizar para los proyectos de Arduino. Principalmente tenemos que saber qué es un actuador. Un actuador es un dispositivo que tiene la función de proporcionar una fuerza para mover o actuar, por eso la palabra actuador, sobre otro dispositivo mecánico. Principalmente lo que vamos a ver dentro de actuadores son los motores, y vamos a encontrar tres tipos de motores: los motores de corriente continua, los servomotores y los motores de paso a paso. En esta clase lo que vamos a hacer es arrancar a trabajar con uno de ellos, que es el motor de corriente continua. Vamos a describirlo. Un motor de corriente continua es el más común de los tres tipos que nosotros recién mencionamos. Normalmente tiene solamente dos conductores, positivo y negativo. Si conectas estos dos cables directamente a una batería, va a girar, y si cambias los cables de orden, girará para la dirección opuesta. Esa es la característica que tiene un motor de corriente continua. Entonces es muy sencillo de configurar, y como su nombre lo dice, son motores alimentados por corriente continua. Por ejemplo, una pila, una batería, un transformador o cualquier otra fuente de alimentación de corriente continua. Otra característica es que su velocidad aumenta o disminuye dependiendo del voltaje. O sea, más voltaje más rápido va a girar el motor, y al contrario, menor voltaje va a girar más lento. Bueno, vamos a arrancar a trabajar con los motores, precisamente con los de corriente continua. Vamos a insertar una placa Arduino. Vamos a buscar dentro de los elementos un motor de corriente continua. Entonces, como dijimos, el funcionamiento es muy sencillo. Conectamos el negativo en el negativo o tierra, y el positivo en el positivo, 5 volt. Bien, entonces aquí le vamos a cambiar el color para identificarlo de mejor manera. Vamos a iniciar la simulación sin hacer ningún tipo de código ni nada. Directamente nosotros podemos visualizar de que solamente al conectarlo al voltaje, vamos a ver que ya está encendiendo a 9994 revoluciones por minuto. Si nosotros lo que hacemos es conectarlo, pero en la salida de 3,3 volt, vamos a ver que gira, pero mucho más lento, a 6596 revoluciones por minuto. Acá tenemos un inconveniente, que es el hecho de que si bien lo conectamos a los 5 volt y funciona, y lo conectamos a 3,3 volt y funciona, gira, el motor sin embargo tiene un límite de mayor voltaje, y eso va dado según las características del fabricante del motor o del motor en sí. En este caso lo conectamos, como dijimos, a 5 volt de la placa Arduino, pero podría soportar más. Entonces lo ideal sería poder conectar una alimentación externa, ya que estamos limitados con la alimentación de Arduino, y conectar, por ejemplo, una batería de 9 volt. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a tratar de conectarlo a los 9 volt directamente, el positivo y el negativo, y vamos a ver que ahora funciona mucho más rápido. Este motor que nosotros tenemos acá funciona hasta 9 volt, pero hay motores que funcionan a 12 volt, 24 volt, etc. En un motor, un lado es alimentación y el otro es tierra, no importa cuál es cuál, nada más que dependiendo de cómo lo conectas va a girar para un sentido o el otro. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a cambiar de color uno de los cables. Vamos a poner, por ejemplo, uno rojo y uno negro. Vamos a encenderlo, y como vemos está girando aparentemente para este sentido, para la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es quitar los cables. Vamos a hacerlo nuevamente. Recuerden el sentido de cómo está trabajando ahora, y vamos a cambiar los cables al revés. El negativo con el positivo de acá, y al revés. Vamos a cambiar de color. Vamos a iniciar, y ahora, como vemos, va el sentido hacia la izquierda, o sea, el contrario de como nosotros estábamos trabajando recién. Entonces, cambiando los conductores de positivo a negativo o al revés, va a cambiar el giro del motor. Hasta donde vimos tenemos varias cosas a tener en cuenta en un motor de corriente continua, como por ejemplo, dependiendo de cómo conectamos los conductores, va a girar para un sentido o el otro. La velocidad también la podemos regular dependiendo del voltaje que nosotros le estamos otorgando. Entonces vamos a jugar más con esto
con el tema de cómo podemos encender un motor y a qué velocidad, y lo vamos a hacer gracias a un elemento llamado transistor. El transistor es un elemento, un componente electrónico que funciona como una compuerta y se va abriendo o cerrando dependiendo de la señal que nosotros le vamos otorgando. Entonces puede entrar más voltaje o menos, haciendo como respuesta o consecuencia que el motor gire más rápido o lento según esa señal que nosotros le vamos a ir impulsando al transistor. En la estructura de un transistor vemos que tienen tres patitas y existen dos tipos de transistores, los NPN y los PNP. La diferencia básicamente está en la conexión del transistor. Mientras que el NPN ingresa el voltaje por el colector y sale por el emisor, en el PNP lo que hace es al revés, ingresa por el emisor y sale por el colector, siendo la base en ambos, o sea, base me refiero a la patita del medio, en ambos transistores o tipos de transistores están en el medio, y es la patita que es inducida con corriente para que se abra o se cierre la compuerta del transistor. Entonces, dependiendo del valor que ingrese en la base, es el voltaje que va a dirigirse por la patita de salida en el transistor. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un transistor para cambiar las variaciones de la velocidad del motor. Entonces para eso vamos a necesitar una placa de pruebas. Vamos a insertar. Bien. Los cables de la conexión los vamos a quitar. La batería la vamos a girar para que sea mucho más maleable. Perfecto. Bien, y lo que vamos a hacer es conectar directamente un terminal de la batería al motor. Entonces lo que vamos a hacer es insertar un transistor, el NPN. Recordamos, el NPN, la corriente ingresa por el colector, la patita del colector, y sale por la del emisor. Y este valor de salida puede cambiarse. ¿Y cómo se cambia? A partir del valor que es inducido en la patita del medio, que es la base. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es conectar la base. ¿Cómo lo vamos a conectar? Para que hagan variaciones en el voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es buscar uno de los pines de salida, que son estos de acá arriba, pero los que son PWN, que significa que podemos variar el valor, que son los que tienen la oruguita acá, como por ejemplo el 6, el 5, el 3, etc. Entonces vamos a conectar por ejemplo el pin 3. Ahí está, ahí. Perfecto. Pero acá hay un inconveniente, que es que si lo conecto directamente a la patita de la base, vamos a hacer algún tipo de problema porque le está ingresando mucho voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una resistencia. Vamos a girar la resistencia. Ahí está, tiene que estar conectado a la patita del medio. Vemos, si selecciono acá, vemos de que la patita de la resistencia está siendo conectada a la patita del medio, ¿sí? Como ven, la patita está de acá a la patita del medio. Y esta acá, listo. Entonces ya ahora tenemos, le vamos a cambiar el color para que sea mucho más sencillo de identificar. Entonces ya tenemos, a partir del pin PWN de 3, lo tenemos conectado a una resistencia y la resistencia a la patita base. Entonces hasta ahí está joya. Ahora lo único que hace falta es cómo conectamos la corriente que ingresa y la que sale al motor. Si nosotros acá vemos, ya tenemos el positivo conectado directo a la batería. Entonces necesitaríamos conectar el negativo. Si lo conecto directamente de la batería, no va a hacer nada, o sea, no va a influir el transistor, resistencia o las variaciones que le damos con el PWN, por el hecho de que va a estar conectado directamente. Entonces no lo vamos a conectar directamente, sino que lo que vamos a hacer es sacar de tierra, vamos a conectarlo a la línea de tierra, ¿sí? Vamos a estar ahí, perfecto. Y de tierra lo que vamos a hacer es conectarlo a la patita de entrada, o sea, el colector del transistor, que es donde se ingresa, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la conexión del transistor de ingreso de voltaje, también las variaciones del voltaje del transistor,
Y ahora lo que falta es simplemente la salida. Entonces lo que vamos a hacer es conectar esto así. Perfecto. Ahí ya estaría. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver igualmente que no está haciendo nada y no debería hacer nada. Pero hay un pequeño detalle, que nosotros le estamos dando el positivo de la batería y el negativo por la tierra de la placa Arduino. Pero hay un detalle, que no cerramos el circuito de la batería. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar el negativo con la tierra del circuito Arduino. Entonces ya debería de poder funcionar. Entonces lo único que hace falta ahora es modificar el texto. Vamos a continuar. Vamos a borrar todo. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es simplemente escribir analog write, el pin que nosotros estamos de salida, el PWM, y tenemos una apertura de 0 a 255. 0 sería nada y 255 sería el máximo de voltaje que podemos otorgar, o sea, el máximo de potencia del motor. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a poner 255, que es el máximo. Y como vemos, está girando el motor. Acá tenemos un inconveniente, que es el hecho de que si iniciamos la simulación nos aparece funcionando el motor, pero muy lento, a 3700 revoluciones por minuto, que es básicamente lo que andaba, si no me equivoco, cuando estaba conectado a 3,5 volts, ni siquiera cuando estaba conectado a 5, me parece que era las revoluciones por minuto que generaba. Entonces acá hay un problema. Si lo tenemos conectado a 9 volts, ¿sí?, tendría que andar más rápido. Si cuando conectábamos en 5 andaba cierta rapidez. En realidad esto está dado por el tema de la resistencia. Nosotros no cambiamos el valor de la resistencia, la tenemos en un K. Entonces baja mucho el valor que nos está otorgando el pin 3. Entonces vamos a poner una resistencia de 270 ohm. Vamos a iniciar la simulación y como vemos ya aumentó, pasó de 370 a 12.000 revoluciones por minuto, que sería el máximo. Por ejemplo, si nosotros vamos a poner, por ejemplo, otro valor, por ejemplo 1000, vamos a ver que funciona lo mismo. O sea, el máximo es 255, como vemos, funciona inclusive menos ahora. Entonces tenemos un rango que es de 0. Si es 0, ¿qué va a pasar? No va a funcionar directamente, porque le estamos diciendo que la compuerta sea cerrada, o sea, el transistor, que no pase el negativo que esté cortado, o sea, que no pase, ¿no? Como vemos, estamos en 0 revoluciones por minuto. Si ponemos, por ejemplo, 100, vamos a iniciar la simulación y vamos a estar en casi 5000 revoluciones por minuto, ¿sí? Pero bueno, como dijimos, tenemos el máximo de 255, que serían 12.000 revoluciones por minuto. Entonces el código es muy sencillo, simplemente utilizo esta sentencia como para decir qué pin de salida nosotros tenemos y cómo va a estar la compuerta. Y dijimos que estaba entre 0 y 255. Perfecto, bien. Y acá, como para repasar, tenemos el transistor, tenemos la patita del colector donde nosotros ingresamos el voltaje, la patita que es induida por el pin 3 de PWM, y la patita del emisor, que es la que sale y conecta al negativo. Después el positivo del motor está conectado a la batería, y además, como para cerrar el circuito, tenemos tierra conectado a la placa de Arduino. Si no, si tuviéramos, por ejemplo, esto así y queremos iniciar la simulación, no va a hacer nada. Entonces tenemos que tener esto conectado acá. Iniciamos simulación y funciona.